Un muy buen día, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a abrir en este día en el libro de Éfeso, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ay, hermano, a veces querer explicar las cosas de Dios para la gente que tiene una mente solamente enfrascada en este mundo es difícil, porque muchas veces para el que sabe es fácil de explicarle, pero para el que no sabe es difícil, hermano. Es como tener a un niño de 5 años que vaya a estudiar ingeniería, que vaya a ser un doctor. Es difícil, muchas veces. Pero estoy hablando de gente que tienen años en el Evangelio, 30, 40, hasta 50 años en el Evangelio, y no han podido incluso dar respuesta a las cosas que hoy en día presenta la ciencia, que es una verdad. Una verdad que muchos no la aceptan, que incluso llegan muchos a pensar que Dios solamente murió por este planeta Tierra y nada más, cuando la palabra es clara y nos dice que Él murió por el mundo entero, porque el cielo y la tierra forman el mundo, y es el mundo, toda la creación. Él murió por toda la creación, solo que nosotros tuvimos el privilegio de llevar la palabra de Dios a toda la creación, a todo el mundo, porque todo está corrompido, todo está mal delante de Dios, porque lo contaminó no fueron solo Adán y Eva, fue el enemigo cuando se rebeló allá en el cielo, porque allá es lastimoso incluso que muchos cristianos hablan de que el pecado nace en el huerto del Edén. No, el pecado nace arriba en el cielo. Por eso le digo, si el pecado nace en el huerto del Edén, entonces ¿de dónde salió la serpiente? Engañando a Adán y Eva, más que todo a Eva. Entonces el pecado nace en el cielo. Y el enemigo, viendo que todo estaba bien en el huerto del Edén, quiso también dañar todo esto. Pero no sabe que había un propósito dentro de todo esto de parte de Dios. Dios con nosotros ha sido misericordioso, ha sido amoroso, ha estado atenta a las cosas que nosotros hacemos aquí. Él dice que nos predestinó de antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que el mundo fuese hecho, nosotros ya estábamos. Dice ahí, en Cristo. Por eso lean bien ese versículo bíblico. Lean bien ese versículo bíblico, porque hoy en día escucho en las redes sociales que hay un hombre que dice, ¿cómo va a creer que yo no creo que haya alguien sobrenatural, alguien grande, un Dios? No creo, porque ¿dónde estuvo ese Dios cuando estaban los neandertales, cuando estaban los primates, los homo sapiens? ¿Dónde estaba ese Dios? Dice, si el hombre tiene tantos años nomás, según la Biblia dice. Y es verdad, tiene una razón, ¿no? Porque todos nos enfrascamos en el huerto del Edén, en Adán y Eva, nos enfrascamos y nos quedamos ahí. Y entre Adán y Eva y el tiempo que vivimos, hay como 6.000 años, hermano. Y ellos se dicen, ¿cómo es posible cuando encuentran restos de dinosaurios que tienen millones de años? No solo de dinosaurios, sino de seres, de cosas que tienen millones de años. ¿De dónde? Y ellos se siguen enfrascando solamente en Génesis. En la creación de Adán y Eva, sí, en Génesis 2 se enfrasca, sin darse cuenta que Génesis 1 dice muchas cosas. Nos dice muchísimas cosas en Génesis 1. Sin Génesis 1.1 hay millones, hermano, créemelo que de Génesis 1.1 hay millones de años a Génesis 1.2. Y no pueden entender muchos qué es lo que pasa aquí. Cristianos, ya les digo, enfrascados. Cristianos inmaduros, que no le dan respuesta al mundo cuando los cogen y lo ponen contra la pared. Cuando le dicen cosas como estas, ¿de dónde?
Cuando la palabra de Dios es clara, aquí está hablando antes de la fundación del mundo, que fuimos escogidos nosotros. Por eso la semana pasada, ¿qué le dice el Señor a Job? Dice, tú estabas ahí, tú lo sabes, tus años son muchos. O sea que dando a entender que el hombre fue testigo de la creación de Dios. Pero hermano, no creas que estoy hablando de una reencarnación, porque enseguida nos vamos allí. No, esto no es reencarnación. Estuvimos allí, porque reencarnación es tener este cuerpo de carne y nacer en otro cuerpo de carne. Mírenlo a Cristo. Cristo es el principio de la creación, donde empezó la creación. Porque por Él vivimos y por Él subsistimos. Y para Él son todas las cosas. Así dice el libro de Colosenses, que le habla a los colosenses. ¿De quién es Dios? Que por medio de Él fuimos hechos nosotros. Y fíjate, viene aquí hace 2000 años. Y vivió 33 años aquí en la tierra. Pero antes de eso ya estaba Él. Lo conocía Abraham. Y eso no quiere decir que Él fue reencarnado. Pero estuvo aquí. Tuvo una vida. Esto lo vas a ver en muchos versículos bíblicos. Solo que nos hemos enfrascado en los versículos tradicionales nomás, hermano. De tal manera amó Dios al mundo. Y hasta ahí hay misterio, hay un misterio grande. Nos hemos enfrascado en la viuda que tenía el flujo de sangre y cosas como esta, en la viuda de Naín. Y no nos crecemos. Y es difícil, hermano, enseñarle a un niño a ser grande de la noche a la mañana. Porque sí he visto niños yo en la vida real que quieren crecer y actúan como grandes. Sí han habido. Pero otros que no quieren crecer, que están enfrascados en los que les enseñan en el momento, en lo que están en el momento. Mira, hermano, la palabra de Dios es que muchos la ven como una fábula, un cuento, un mito, una fábula genealógica de gente interminables, hermano. Mitos. Como la mitología griega, que tal vez no existió, que no tienen pruebas de eso. Pero te estoy dando una prueba que está aquí en la Biblia. Si tú le crees a Dios, por eso hay mucha diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Tú sabes que el enemigo cree en Dios, porque eso nos enseña el libro. Juan dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, es verdad que es uno. Pero hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Es decir, los demonios le creen a Dios. El enemigo le cree a Dios. Sabe de lo que es capaz Dios. El enemigo sabe de dónde venimos. Míralo al enemigo cuando lo tenta Jesús. Si él es hijo de Dios, él sabía que era hijo de Dios. O si no, no se hubiese atrevido a acercársele, a tentarlo. Porque él le cree a Dios. Y él sabe lo que le espera por su revelación. El enemigo le cree a Dios. Fíjate que el enemigo sabe cuál es su momento, cuál es su hora, cuándo va a caer. Porque cuando Jesús caminaba, los demonios le decían, ¿qué has venido a hacer? A atormentarnos antes de tiempo. Es decir, el enemigo sabe cuál es su tiempo. Lastimosamente nosotros como pueblo de Dios no conocemos nuestro tiempo. No conocemos el tiempo de Dios. Aunque Dios ya lo ha escrito aquí en la Biblia, no hemos podido discernir el tiempo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todavía caminamos bajo la corriente de este mundo. Muchos incluso caminan bajo la carnalidad. Son dos cosas diferentes. Ser mundano y ser carnal. Y por este motivo muchos no conocen de Dios. Es más, han secado a iglesias de acuerdo a su propia carnalidad, no solamente de acuerdo al mundo, porque hay iglesias que están conforme a la corriente de este mundo, otros conforme a su carnalidad. Ya no más falta que metan una iglesia donde digan que son cristianos delincuentes, ladrones. Porque hay iglesias que son, tú sabes que son hombre con hombre, mujeres con mujeres. Hay iglesias que Dios ama a todo. Entonces también ya mismo sale una iglesia de delincuentes, de violadores, de criminales. Porque Dios es bueno.
estas cosas las que no te hacen crecer. Cuando aquí está claro, hermano. La Biblia es clara cuando dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué? En los lugares celestes, dice. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, tú ya estabas. Nos escogió allá. Y qué difícil para muchos entender esto, que nosotros ya estábamos allá. Y es que así mismo hay muchos que han venido a la condenación, que se obró. Por eso le dice a Job, le dice: tú estabas ahí. A otros le dice en Hebreo 4:3, en Judas 4, le dice que han venido para la condenación, porque ya han sido condenados. Ya se habían perdido, porque sus obras fueron perdidas desde la fundación del mundo. O sea, ya cuando el mundo estaba siendo creado, eso perdido. ¿Quién lo conquistó? El enemigo. Pero acá viene y Dios le da otra oportunidad a ellos, como a ti, como a mí. Dios tiene un propósito con nosotros. Y eso nosotros lo sabemos, debemos de saber buscar ese propósito. Debemos de saber a qué hemos venido aquí a este mundo, por qué estamos en este mundo. ¿Por qué permite Dios que nos pase tantas cosas desagradables? No muy agradables muchas veces para nosotros. Todo lo que a nosotros nos pueda ocurrir, por muy mal que sea, por muy doloroso que sea, es lo mejor que nos puede pasar para desarrollar la vida de Cristo en nuestras vidas. Te puede doler mucho. Tú puedes decir: no, pero ¿cómo es posible? Te puede doler mucho, pero es para tu bienestar. Tanto dolor para un bienestar tuyo, tanto dolor para un bienestar mío. Pero no podemos estar por ahí como el mundo dice: para estar así mejor hago esto. Es como la gente cuando no tiene qué comer, dónde dormir, y muchas veces ni qué darle. Él resuelve su problema, ¿qué? Yendo a robar, hermano. Porque la Biblia así dice: no tienes en poco al ladrón porque roba, porque tiene necesidad, porque tiene hambre. ¿Cómo yo no te voy a tener en poco tú haciendo tantas atrocidades? Estoy parafraseando yo. No es que así dice la Biblia, tantas atrocidades, tantas cosas. Pero tú tienes en poco a ese ladrón. Fíjate que a eso sí nos hace ver Dios. Que él tiene que ir a robar porque ya no tiene de otra. Por eso muchos se pierden y por eso incluso Dios los llama. Porque saben que están mal encaminados, porque saben que cogieron otra ruta. Así muchos, cuando están pasando por estas pruebas, deciden abandonar o estar en el evangelio, pero distorsionando su vida cristiana que dicen ellos tener, por salir adelante, aprovechándose incluso de la necesidad de muchos hombres que buscan de Dios para quitarles. Dios quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros no es que tú vengas aquí a este mundo y tengas riqueza, sea el don, llegas a ser el amo de todo. No, Dios quiere lo mejor para ti, y es que busques de Dios. Que la riqueza más grande que tú puedes encontrar es que vayas acumulando las riquezas allá en el cielo, pero a través de la obediencia, a través del sometimiento a Dios, para que empieces a encontrar la verdad de Dios. A esta enseñanza le he puesto antes y después de la creación, para que sepas que antes tuvimos y después que estamos aquí, seguimos nosotros. Todo lo que nos pueda ocurrir a nosotros es consecuencia de la búsqueda que estás haciendo en Dios. Así es, hermano. Todo lo que te puede ocurrir. Si tú quieres ser un cristiano maduro,
Solo obedece a Dios. Sométete a Dios. Porque cuando llega la inmadurez y no queremos seguir creciendo nomás, solo sabemos la doctrina de la resurrección, de la muerte, de haber recibido a Cristo y nada más. Y a veces dejamos a un lado. Fíjate, hermano, que muchos dicen que ya toda la Biblia ya está revelada. Yo sí creo que esté revelada. Pero el problema es que si está revelada, entonces ¿por qué nosotros tenemos diferentes caminos? ¿Por qué tú piensas de una manera, yo de otra manera, él de una manera y así? Encuentras muchas religiones y denominaciones. ¿Por qué si está revelada? ¿Qué es lo que pasa? Está revelada porque estás viendo la verdad. Pero igual la Biblia sigue siendo una parábola para nosotros porque no la entendemos. Porque ¿a quién le va a caber en su cabecita? ¿Ah? Que nosotros estamos de antes de la fundación del mundo, es decir, antes que se cree el mundo. ¿A quién le va a caber? ¿A quién le va a llegar en esa cabeza, hermano? Prefieren creer en mitos de la gente, de los hombres, de los grandes. ¿Tú crees que no me da tristeza ver que a muchos en el mundo arrinconan a los cristianos? En el sentido que no le dan respuesta a una pregunta. Si ellos entendieran todo esto, dieran respuesta. Y es que ese evangelio cómodo que nosotros tenemos no nos lleva, porque el evangelio nosotros se vuelve incómodo, porque a través de la búsqueda te suceden tantas cosas, hermano. A veces parece que son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles son un obstáculo para tu vida. Le dije la otra semana lo que me había ocurrido, que en menos de un mes tenía 2 teléfonos, uno viejo ahí, tanto tiempo que, como dicen muchos, muy descontinuado, y el otro que me habían regalado. Y resulta que los dos se me caen precisamente todos los fines de semana, el día viernes cuando me tocaba. O sea, y en la noche casi, cuando ya no tenía opción de salir, de decir, corra, no, ya no tenía opción. Y se dañan. ¿Quién crees que obra? Tú sabes quién obra. Y yo le digo, yo que soy una persona que anda siempre diciendo, cuidado, ten cuidado con eso. Cuidado te cae. Miren, arreglen eso. Soy de esas personas, hermano. Pero sin embargo me ocurren estas cosas. Que de tus propias manos se caigan las cosas. No es que vino otra de tus propias manos. Y es que el enemigo sabe cómo hacernos las cosas. ¿Por qué? Porque sabe que a través de esto se te da el conocimiento de Dios. ¿Quién puede refutar esto? A mí no me puede decir que es un texto fuera de contexto, no, porque Jesús vuelve y habla en Juan 17, en el Evangelio de Juan 17, en el capítulo 17, versículo 5, y en el versículo 24 habla Dios de estas cosas. Jesús habla. Y habla, ese capítulo 17 habla desde el 20 al 24 más o menos, habla de esto, de que quiere que se cuide a la iglesia. Pablo Jesús dice, cuídalo para que sean uno como tú y yo somos uno. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Si tú lees eso muy detalladamente, desde donde te estoy diciendo, te darás cuenta que Jesús nos está llevando a donde volvimos, de donde venimos, hermano. Así es la cosa, de donde venimos. Es que tenemos que regresar a ese lugar increado. O sea que no vamos, sí, vamos a estar en el cielo, vamos a disfrutar del cielo, vamos a disfrutar de la tierra, pero Jesús sale y entra constantemente de ahí. Y es que todos no vamos a estar viviendo solo en la tierra o en el cielo. Si tú entendieras que murió por el mundo y que hay vida más allá de nuestra tierra, de donde nosotros vivimos, hay vida. Porque muchos, oye, todo el mundo piensa, hasta los cristianos piensan, y ellos están seguros que Cristo solo murió por el hombre, por nadie más. O sea, por el planeta Tierra. Entonces yo digo,
Si murió por el planeta Tierra, ¿por qué no salió solamente a la atmósfera terrestre nomás, de allá arriba, y lo llenó todo? Porque era por eso. No, no, dice la Escritura que subió más arriba de los cielos. Por encima de los cielos, para llenarlo todo. ¿Y por qué lo va a llenar todo? Si solo murió por la tierra. Porque todo está contaminado. Todo lo contaminó el enemigo. ¿Y por qué vivimos en esto de que no sabemos mucho de Dios? Porque se llevó a la tercera parte de las estrellas. Y la tercera parte de las estrellas que habla ahí en la Biblia son los ministros, los que hoy en día están en tu púlpito hablándote cosas que no son de Dios, de transversando la palabra, de dándole a la gente un evangelio acomodado para que no se le vaya. Hermano, hacen de todo. Fíjate, yo a mi esposa le dije, mira, ella buscó de Dios. El muchacho está danzando, contento, cerca de las bandas de música, yo lo veía. Mira, le digo, no me extrañaría que mañana más tarde, no muy lejano, ya lo tengan al muchacho de 15 años que recién entra a Cristo, tocando batería. Y efectivamente, ya estaba tocando no batería, sino cualquier instrumento musical, por decir así. Cualquier instrumento musical. Y ya lo vi, ¿te das cuenta? Le digo. ¿Y qué hacen ellos? Pero, hermano, para que tú seas un ministro de alabanza, como la palabra mismo dice, tienes que ser un ministro, un sacerdote maduro, que conozca de Dios, que conozca el mundo espiritual del enemigo y el reino de Dios. No puedes tú meter a cualquiera. ¿Cuándo va? ¿Tú crees que Dios les va a abrir el entendimiento a ellos si están entretenidos con el mundo? Y así los cogen a los muchachos de que para que no se vayan del mundo, los hacen ministros de alabanza ya. Ellos no son ministros de alabanza, lo estás poniendo en alabanza ya. Y creo que fue lo que pasó con este Jesús Adrián Romero, que cuando él estaba en la alabanza estaba más o menos, no es que estaba bien, ¿eh? No es que estaba bien, estaba más o menos, él dice que quería hacer música, dice cuando él estaba en la alabanza, para que todo el mundo lo escuchara, la gente del mundo, todo el mundo, él no le interesaba a Dios. Hasta que ya llegó a su madurez, ahorita es ministro de alabanza, pero no sabe ni a dónde está ubicado. Yo no sé si es católico, evangélico, protestante, no sé ni qué es. Porque eso es lo que pasa, hermano. Porque desde muy jóvenes nos los ponen en la alabanza para que no se le vayan. Y la mayoría de estos ministros están así. Y cuando le hablan de esto, para ellos les parece imposible que esto ocurra. Imposible de creer, incluso. Muchos llegan a tocar este versículo, pero no hablan más allá. Tienen como temor, miedo de que alguien le vaya a refutar y le diga, no, porque tú estás mal. Porque se encuentran con todo lo sábelo todo. Y como yo no sé nada, no soy tomado en cuenta. Es que dice, él quiere literalizar la Biblia. En este caso, hermano, es como literalizar las cosas de Dios. Tú tienes que verlo como lo literal, que estabas allá. Antes y después, ahora estamos acá. Dios nos puso acá. Como creador, Él que nos manda acá, Él está anticipado a todo lo que pueda ocurrir. A Dios no lo podemos sorprender, hermano. No lo podemos sorprender. Con algo, ay, sí. Mira lo que bien canta, mira lo que bien predica, mira como mi hijo. No. A Él no lo podemos sorprender. Porque yo veo que hay artistas, comediantes, gente que no deja el mundo. Si viene un payaso, estoy hablando de un payaso, viene al evangelio, él continúa siendo payaso, sigue pintándose la cara.
Es que para hablar a los niños, háblale que son más inteligentes que nosotros. Las cosas Dios quiere que le hable con la verdad. No lo trates como al niño. Y te vas a dar cuenta cómo crecen rápido. Porque en el mundo es así, hermano. En el mundo el niño está creciendo y comienza a estar diciendo, ay, déjalo que es niño. Y cuando empieza a decir sus primeras palabritas, palabras sucias. Ay, mira lo que, oye, ya habla mío. Oye, hermano, es que así es. Mira, ahí viene. Mira, a ver, diga, ¿qué dice? Ay, qué lindo, dice. ¿Cómo si pueden aprender estas cosas? No van a poder aprender lo de Dios. Le enseñan cosas del mundo, palabras obscenas, les enseñan a los niñitos. Y ellos se distraen, les parece que está bien. Y si ellos aprenden esa basura, ¿cómo no van a aprender las cosas de Dios? No tienes que vestirte de payaso, ni ser un humorista para mantener al pueblo ahí. Porque eso es lo que quieren, hermano. Ellos quieren reírse, como que han ido a un circo. Tú vas a escuchar la palabra de Dios, palabra de vida eterna, hermano. Mira cómo el tiempo, yo le digo, no se detienen un ratito y no se dan cuenta cómo el tiempo está pasando, que en un abrir y cerrar de ojos, ya se acaba el mes, se acaba la semana, se acaba el año. No se dan cuenta que va a llegar el momento en que digan, ¿por qué no lo hice? Cuando tuve oportunidad, Pero si era tan fácil, pero no te diste cuenta. Ahí no te vas a dar cuenta, pero me hablaron tanto y no obedecí, no me sometí. Y el tiempo pasó tan rápido que no me di ni cuenta. Así ahí no te diste cuenta. Cuando ya te llegas a los 50, 60 años, te das cuenta que ya el tiempo ha pasado mucho. Y que cometiste muchos errores. Que es muy difícil de corregir ahora que tienes tus 60 años, tus 50 años. Cuando pudiste haberlo hecho cuando estabas en tu plena juventud. Es que era un joven, sí, Dios reconoce que el joven es como medio loco, porque la Biblia dice en Eclesiastés, anda, haz lo que quieras, diviértete, le dice el joven, dice Eclesiastés. Pero sabes una cosa, por sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Aquí no es cuestión de que somos jóvenes, tienes que tratarlos a todos como que fueran adultos. La Biblia no me enseña en ningún lugar que Pablo puso a los niños por un lado, a los jóvenes por otro lado, a las mujeres por otro lado y los hombres por otro. Todos estaban reunidos en una sola. ¿Y quiénes se encargaban? Si no entendían los niños, los padres. Pero a veces hacemos esa división. ¿Quién se encarga después que sale el culto? Los padres en su casa. Si está siendo bien adestrada en la palabra de Dios, enséñale al niño, al joven. Enséñale. Corrígelo de acuerdo a como te están enseñando en la iglesia a ti. Dile que están mal las cosas. Dile según la palabra o según las escrituras. Dice esto. Y vas a ver que él va a entender. Muchos lastimosamente entienden, pero no les importa. Porque su carnalidad y su amor al mundo lo pueden más. Y es por eso que nadie viene al evangelio, hermano. Porque la carnalidad y el amor al mundo lo puede más. Pablo dice, pero Demas amó más al mundo y me dejó solo. Yo creo que lo dejó incluso cuando estaba preso. Lo dejó solo a Pablo. A veces las pérdidas de nosotros es para el crecimiento y conocer verdaderamente quién es el que ha estado al lado tuyo. ¿Quiénes son o no son? Si hay amor o no hay amor en ellos. A veces es un propósito de Dios. Tenemos que perder, ¿verdad?
Pero dice las Escrituras que en Cristo somos más que vencedores. Fíjate que a veces es un poquito difícil de entender esto. ¿Por qué más que vencedores? Quiere decir que nosotros vencimos, sí. Nosotros vencimos algo allá arriba. Y acá venimos en Cristo y en Cristo volvemos y somos más que vencedores. Vencimos. O sea, dice que nosotros ya vencimos. Solo es cuestión de mantenernos. Que no claudiquemos. Dice las Escrituras, incluso si tú estás perdiendo, sin importar lo que estés perdiendo, lo que sea que estés perdiendo, familiares que estés perdiendo, familiares que no te tomen en cuenta, dice que aunque te dejes tu padre, tu madre, con todo te va a recoger Dios. Y es por causa de la palabra. Es ahí donde Jesús dice, quien ama padre, madre, más que a mí no es digno de mí. Quien ama hijo, hija, más que a mí no es digno de mí. Esto quiere decir que no tenemos que amar a nuestros familiares. Claro que los que tenemos que amar. A él los amamos. A todos ellos los amamos. Pero ellos tienen que tomar su decisión. Pues llega el momento que ellos toman su decisión. Es como yo siempre les digo esto. He dejado de visitar a mucha gente. Porque yo los visito. Pero tú crees que alguien de ellos me llama por teléfono, hermano, ¿qué pasó? ¿Que ya no viene? ¿Le ha ocurrido algo? No, nadie. Es como que ha sido para ellos un aliciente, una tranquilidad, vivir su vida como ellos lo quieren vivir. Porque ellos no quieren contradicciones a su estilo de vida. Nadie, hermano, nadie llama por nadie. Y cristianos algunos. Porque lastimosamente este evangelio que yo llevo ni a los cristianos, estos que se hacen, yo le digo más evangélico, hermano. Por eso los llamo evangélicos. Ni siquiera ellos. Gente que le diste la mano en todo el sentido de la palabra, nada. Han sido son aficionados del evangelio. Dios no nos llama a ser aficionados. Dios nos llama a ser hacedores de lo que Él nos muestra. Hablamos la sabiduría de Dios, la sabiduría en misterio, dice la palabra de Dios, sí. La hablamos en misterio. Un misterio oculto, que Dios se la revela a los que obedecen. Aquí nosotros en este mundo salimos de allá, por eso salimos de allá del verbo, salimos de allá arriba del verbo nosotros. Y llegamos aquí. Aquí reímos, sufrimos y volvemos otra vez arriba. Como Cristo volvió. Después que Él cumplió y dijo consumado es, fue 3 días al centro de la tierra donde se encontraba el Hades, predicó a los espíritus encarcelados y subió y volvió otra vez arriba. Nosotros somos llamados a eso también. Sí, mira, ve. Ya le di el versículo bíblico de Juan 17, ¿no? En el 24, 17 a 24. Aquí hay Lucas. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, fíjate, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, volver a ese lugar. Y para que tú vuelvas a ese lugar, tienes que esforzarte a ser como Cristo. Esto no es cuestión de que tú no puedes, que eso es imposible. Discúlpame, Pablo lo logró. Yo siempre digo esto. Pablo logró la perfección estando aquí en la tierra. ¿Tú lees bien las Escrituras? Ya él ya estaba para irse, pero él quiso quedarse otra vez. ¿Y qué dice después? Dice, he acabado la carrera. La acabé. Como cuando dijo Cristo, consumado es. Lo mismo dice acá Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquí la acabó. Aquí encontró la perfección. Esto es para muchos que dicen que Cristo era Dios. Pablo aquí la encontró. Y nosotros somos llamados a ser como Cristo. Y Pablo lo entendió.
A pesar de la carnalidad que él habla, que tenía, que habla en Romano. Él alcanzó, a pesar del aguijón en la carne que él tenía, que no era una enfermedad, como muchos dicen, era carnalidad. Él venció esa carnalidad. Y nosotros tenemos una carrera aquí. Tal vez muchos no la logremos acabar. Pero siempre Dios va a estar viendo el esfuerzo. Y es necesario para poder entender a Dios, obedecerle al pie de la letra, hermano. Es decir, tener una buena caligrafía. Que seamos legibles. Que vean a Cristo en nosotros. Esto no es fanatismo, hermano, como muchos dicen. No, esto no es fanatismo. Están equivocados. A mí me gusta cuando alguien me habla así. A ver, vamos a demostrarte. ¿Tú crees en Dios así? ¿Y por qué no crees en esto? Es que limitan, la creencia de Dios la limita, pero eso... ¿Por qué limitas? Si el enemigo le cree, ¿por qué tú no le puedes creer que dice ser un cristiano? Eso déjalo para el mundo, para gente que no tiene conocimiento de Dios. Déjaselo a ellos. Porque el mundo es el que se maneja así. Donde limitan a Dios. Donde ven muchas cosas imposibles. Pero los hijos de Dios no podemos estar limitando a Dios en lo que puede hacer. Incluso Él mismo dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, incluso tu cambio. Tú tal vez veas tu cambio que es imposible. Dios dice, sí es posible tu cambio. Solo quiero que pongas de tu parte. Solo quiero ver que te esfuerces. Porque si no, hace rato yo me hubiese ido, hermano. Allá, no puedo más. ¡Me rindo! Y el enemigo ataca, claro que ataca. Pero despreocúpate tú que estás allá en la iglesia de la prosperidad. En esa iglesia carnal, en esa iglesia mundana, despreocúpate que ya él ya no te ataca porque ya te tiene en la mano. Al que va a atacar es al que te está presentando el evangelio de Cristo, no el mío. El evangelio de Cristo, no del pastor que me enseñó. El evangelio de Cristo, no del que muchos hablan transversado, sino el de Cristo. Ese evangelio de Cristo adquiere una responsabilidad, claro, porque todos vamos a dar cuenta de cómo presentamos el evangelio de Cristo. Y ahí es donde nacen las diferentes doctrinas, las diferentes denominaciones, las diferentes religiones, las diferentes sectas incluso. Porque presentan un evangelio diferente de Cristo. Y todos tenemos que dar cuenta del evangelio que presentamos. Por eso dice Pablo que él se hace responsable del evangelio como lo presentó el evangelio de Cristo. Y yo lo que lucho aquí es presentar el evangelio conforme Cristo lo presenta. Porque yo sé que voy a tener que dar cuenta de cómo presento el evangelio de Cristo. Y es por eso que yo le digo que muchos son evangélicos nomás. Predican diferente evangelio. Otros son evangélicos que a pesar que se le dice el evangelio limpio y transparente de Cristo, ellos siguen en la carnalidad. Ellos siguen amando al mundo. Por eso muchos abandonan el reino de Dios y prefieren el reino de tinieblas. Es que estas cosas hay que darle a entender a la gente, hermano. Aquí no hace falta incluso decir yo odio a Dios, yo aborrezco a Dios. No. Solo con el simple hecho de que tú estés en el mundo, disfrutando las cosas del mundo, disfrutando tu carnalidad, ya tú estás aborreciendo a Dios. Eso dice Juan 3:16 al 23. Eso dice que no es necesario que tú lo confieses con tu boca. Tu actitud habla mejor que tu boca. Lo que tú eres. Y debemos dejar bien en claro lo que Dios quiere con nosotros. Hay un principio, hermano. Ese principio es Cristo. Pero antes de ese principio, viene de la nada. Fíjate que antes de la creación hay una nada.
Entre el principio y la creación, lo más importante es la nada, donde está la nada, donde está el Dios increado. Ahí es donde se hace difícil explicarle a la gente cómo que hay algo de nada, donde no hay existencia, hay existencia, allá hay existencia. Y que la creación viene a ser un punto nomás de un lápiz en medio de lo increado. Como la tierra, un punto en medio de la creación. Porque tú cuando ves, porque por eso muchos llegan a decir, es que la creación es infinita, no tiene fin. Porque piensa que tiene, entonces es un punto. Porque el hombre, por más que recorra, no encuentra el fin, la frontera entre lo creado y lo, no la encuentra. Pero Dios me la muestra. No sé si algún día la encuentre, pero si la encuentro yo le voy a decir, la Biblia decía que el Evangelio, que la creación tiene su frontera, tiene su fin. Tenemos que saber todo esto, hermano. Estar anticipado. El hombre se preocupaba mucho de que si la tierra era redonda, era cuadrada, si era cargado por 3 elefantes, si era cargado por las tortugas. Esa era en la antigüedad. Cuando en esa antigüedad ya estaba la Biblia. Y la Biblia decía que la tierra estaba sobre la nada. Y que la tierra era redonda. Ya decía la Biblia. Pero ¿por qué no se entera? Porque no le, y si la ley no la entiende. ¿Por qué? Porque quieren encontrar cosas para competir con uno, para pelearle a uno, hermano. Para contradecirle a uno. Pues yo eso le digo, si vas a leer la Biblia no la leas así. Dile a Dios que te abra el entendimiento, porque si vas así no vas a entender nada de nada. El misterio de Dios es revelado a los que aman a Dios. Quiero que sepas eso. Y para eso tienen que empezar a ser un discípulo de Dios. Toda esta tierra tienes que saber que fue hecha en vanidad. La Biblia nos dice que fue hecha en vanidad y que se va a acabar. Se va a acabar el tiempo, el siglo, todo esto se va a acabar para vivir la eternidad de Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo. La Biblia nos habla de todas estas cosas. Ahorita no me acuerdo los versículos bíblicos, pero sí lo habla. Habla de lo que nos pone Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Mira lo que dice Romanos 8. Versículos 28 al 30 dice así. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ese es que no se anda quejando mucho. Todas las cosas nos ayudan a bien. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora bien, hermano, hablamos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, dejémonos de estarnos quejando mucho de las cosas que nos suceden. Den gloria a Dios. Hagan como Pedro, como Pablo. El uno fue encarcelado y se sintió bien. El otro lo golpearon, lo metieron a lo profundo yo creo a lo peor de la cárcel. Estaban encadenados y él empezó a alabar a Dios. Contentos porque lo identificaron con Cristo. Y sabe él que todas esas cosas le ayudan a bien. Porque se han identificado. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros nos identifiquemos con Él. Que ellos van a pagar. La venganza es mía, dice el Señor. Ya les he dicho que aquí no es que alguien te hace algo y tú actúas y ya el que discute
confronta nomás con él sin alzar la mano, ya estás defendido tú. Y ahí es donde Dios no va a meter mano por ti, porque tú ya te defendiste. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también, dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, mire hermano, dice a los que antes conoció, o sea, Dios ya los conoció. Ya, desde allá arriba, obraron ellos. Dice, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos, no dice para que, mira, cuando tú lees Juan 1:12, dice, y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, y a todos los que le recibieron son hijos de Dios. Fíjate, por eso, cuando tú lees la Biblia, por eso tantas controversias, ¿qué hay? ¿Cómo que si ya lo recibí son hijos de Dios? No. Dice que a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos. No le dijo, son hijos de Dios. Acá también dice, para que fuesen hechos conforme al primogénito. Hay un proceso que Dios quiere en nosotros. Como el proceso que hace con Adán, cuando lo coge el polvo de tierra y lo forma. ¿Qué está haciendo Dios? Es formándonos en estos tiempos. Pero cuando tú te dejas, cuando el proceso te duele, te vas a ir. Cuando el proceso te fastidia, te vas a ir. Porque Dios está quitando todo lo que está mal y haciendo de esa vasija una vasija nueva. Una vasija que servía al mundo no le sirve. Entonces quiere que de ese mismo molde, de esa misma vasija, quiere quebrantarla. Y duele. Para hacer vasijas nuevas. Para ser hecho una nueva vasija. Entonces es para ser hecho. Por eso dice el 29, dice así, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del primogénito. A estos los predestinó, a los que conoció allá. ¿Quiénes? Dios nos da oportunidad a todos, hermanos. Pero todos no se dejan moldear conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la imagen de Dios. No se dejan moldear. Pero fíjate, en el 29, en el 30 dice, y a los que predestinó, fíjate el galardón que llevan los demás. Acá es como que son dos grupos. Es como que están divididos dos grupos ahí. Porque cuando vas al 30 dice lo siguiente. Y a los que predestinó, pues ya no hablaste de los predestinados. Señor, ya hablaste de los predestinados en el 29 hablaste. ¿Por qué otra vez habla de? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Sabemos que nos conociste, nos predestinaste. ¿Por qué acá hablo otra vez? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, te llama. Te predestina y te llama en el cuerpo para que vengas a servirle. Te justificó en el alma para que vengas a alabarle. Y te glorificó en el espíritu para que vengas a adorarle a Él. Son como dos grupos. Esto para que fuesen hechos. Entonces, tú tienes que saber a qué grupo perteneces. Y eso va a ser difícil, hermano. Porque todos estamos en el grupo del versículo 30. Todos nos vemos en ese grupo. ¿Qué más quisiera yo, hermano, que todos nos encontremos ahí? Porque el lugar donde nos toca ir, si no obedecemos a Dios, es un lugar terrible. No solamente va a ser que vamos a estar encarcelados o presos, sino que vamos a ser atormentados. Dios me libre de ir a ese lugar, hermano. Porque si la gente aquí, en el plano natural, se siente mal
en el estar solo encerrado, porque así son los presos aquí por lo general, solo están encerrados, muchos comen y duermen y ya están. Pero la cuestión no es esa, que van a ser es atormentados en el lugar en que están. Entonces todos fuimos llamados para ser hechos hijos de Dios, hechos. Bonito fuera que la Biblia nos diga que los que lo recibieron son hijos de Dios. No, para que fuese hechos. Hay un transcurso ahí, un tiempo. Un tiempo donde el que Dios quiere verte a ti. Y es bueno decir yo soy, pero viviendo la vida en Cristo. Muchos dicen yo soy, muchos se sienten seguros de que suena la final trompeta y se van, son alzados. Pero la vida que lleva no es de acuerdo al estilo de vida que Cristo vivió aquí en la tierra. No es de acuerdo al estilo de vida del Evangelio, como nos muestra que tienes que caminar. Pero es bueno decir, por eso dice las Escrituras, diga el débil, fuerte soy. Diga las cosas que no son como que si fuesen. O sea, usted llámese un hijo de Dios, pero vívalo. Que la gente se dé cuenta que usted no se anda halagando tanto de que lo es, sino que la gente lo vea. Somos hijos de Dios, caminemos así. Dios tiene el propósito con nosotros. Dios quiere probarnos. Somos parte de la iglesia de Cristo. La Escritura dice que todavía Cristo sufre los vituperios en su cuerpo, que es la iglesia. Lo que falta del vituperio de Cristo lo está sufriendo hoy en día los que nos hacemos llamar hijos de Dios. O sea que, en pocas palabras, que todo lo que le pase a la iglesia, a ti y a mí como iglesia, Cristo también lo está sintiendo como parte del cuerpo de Él. Y tienes que conocer el amor grande. Oiga, hablar del amor de Dios, es como algo interminable. El amor de Cristo por nosotros, que dio su propia vida por nosotros en esa cruz. Tienes que entender ese grado de amor de Dios para que tú no vayas a ese castigo donde Él ya no te va a sacar de ahí si tú desobedeces. Si tú mueres en desobediencia, ya ni Dios te saca de ahí. Por eso dice de tal manera amó Dios al mundo, que no le importó quién sea, cómo la gente te rechazaba, cómo la gente incluso te basureaba, cómo la gente no te soportaba por tantas cosas que hacían, cómo muchos incluso te han querido hasta tu muerte por lo que has hecho. Pero Dios dice que te amó para que cambies, para que no vayas a ese lugar donde ya ni Él te va a poder sacar. De aquí te saca Dios. De aquí ese es el esfuerzo, como lo hizo Cristo aquí en la cruz. Quiere que tú también te esfuerces sin importar lo que tengas que pasar. Cristo te ama, yo también. Cuídate mucho. Amén.